Niños inquietos por José Iván Cardona Gómez. J. Piaget creía que la inquietud es parte natural del desarrollo cognitivo, evidenciando la exploración activa y la búsqueda de conocimiento, sugiriendo proporcionar ambientes estimulantes que fomenten el aprendizaje. Muchas familias no saben qué hacer con algunos niños que parecen ser demasiado inquietos, y es un tema que cuestiona porque muchas personas no saben a qué se debe hacer ante esta situación. Incluso algunos llegan a considerar que es un tema espiritual y piden que les hagan acciones de liberación, exorcismos u otro tipo de rituales. Por otra parte, algunas personas se apresuran a realizar diagnósticos como el de trastorno de déficit atencional con hiperactividad y llegan a medicarlos e incluso en exceso, lo que puede generar aún más problemáticas. Educar es guiar sin controlar, mostrando valores con el ejemplo y enseñando a pesar y a pensar críticamente para que los hijos desarrollen sus propias opiniones y decisiones. Puedes poner ejemplos. La comunicación abierta mejora la autoconfianza y el bienestar emocional de los hijos, lo que puede llevar a una relación más fuerte y comprensiva. Fortalece la relación entre padres e hijos y fomenta habilidades sociales y cognitivas. Es importante la desconexión de las pantallas. Dato interesante para Vygotsky, famoso por sus aportes en esta área del conocimiento, enfocarse en el contexto social, poner actividades colaborativas que fomenten la participación y el desarrollo de habilidades sociales, adaptando las tareas al nivel de desarrollo del niño, es de gran ayuda. TDAH. Los críticos del diagnóstico del trastorno del déficit atencional con hiperactividad, TDAH, señalan que podría estar sobrediagnosticado, especialmente en niños, y que algunos de los síntomas podrían ser simplemente comportamientos normales para ciertas edades. Además, hay preocupaciones sobre la dependencia excesiva en medicamentos en lugar de enfoques terapéuticos. Sobrediagnosticar tiene que ver con diagnósticos hechos por profesionales que no son del área de salud mental o profesionales del área de salud mental que diagnostican sin aplicar pruebas para este fin y sin realizar entrevistas a profundidad. Dato interesante. Establecer reglas claras y consecuencias y aplicarlas de manera consistente hace que los niños sepan qué esperar y les brinda seguridad. Les ayuda a entender los límites y a autorregularse, ser conscientes de las reglas. Proporciona un ambiente predecible y seguro para los niños, lo que facilita la comprensión de límites y expectativas. Reflexionar. Lo interesante es poder profundizar en este tema para entender que es algo más complejo de lo que se puede ver a simple vista. Hay que tener en cuenta el contexto, la familia, la situación económica, el mundo laboral que incluso impide que los padres estén con sus hijos, que puedan educarlos. Las pautas de crianza se ven afectadas porque los padres ya no pueden estar con sus hijos. Dato interesante. Con los niños usa ejemplos concretos y consistencia. Por ejemplo, si no recoges tus juguetes, no habrá tiempo para una historia antes de dormir. Puedes también usar preguntas para ayudarles a entender consecuencias como ¿qué ocurre si no compartimos nuestros juguetes con otros niños? Familia. La familia cumple un rol de cuidadores y debe generar estructuras que sean funcionales para el infante. Por ejemplo, contar con un lugar adecuado para que el niño pueda comer, un lugar adecuado para que pueda hacer sus tareas, para jugar, tener unos horarios y unos órdenes en el día a día en el que se ejecuten tareas que tengan una estructura y en fin, muchas veces los padres no tienen con quién dejar a sus hijos y los dejas con algún vecino, algún amigo que no sabe nada del cuidado de niños. Lo hacen con buena voluntad, pero finalmente no son profesionales o expertos en el tema. Y esto puede llevar a que los niños empiecen a tener problemáticas. El ambiente. Un ambiente estructurado y predictible en casa ayuda mucho. Establecer horarios fijos para actividades como comidas, juego y momentos de relajación
les da seguridad a los niños y les enseña a manejar su energía. Como profesional uno puede sugerir que tengan un lugar para tareas, un lugar para comer, unas estructuras, pero muchas veces trabajando en terreno con población vulnerable uno se da cuenta que la gente vive en una habitación y en la misma habitación hay una cocinita, hay una cama donde duermen varias personas y los niños tienen que hacer las tareas o en la cama o en el piso, porque no existen los recursos económicos para esto y esto lleva a reflexionar sobre la planificación familiar y sobre las expectativas que tenemos con el engendrar hijos. Muchas personas quieren tener hijos pensando que es como tener un muñeco de peluche, muy bonito, muy tierno, que podemos colocar en la esquina de la habitación y que no habla, que no tiene necesidades fisiológicas, que se queda inmóvil y en la vida real un infante es un ser que tiene necesidades fisiológicas, que tiene necesidades emocionales, que requiere cuidados, que no se queda quieto porque necesita explorar el mundo. Y si no tenemos la infraestructura para hacerlo, si no tenemos la posibilidad de cuidar bien de ellos, tal vez sería mejor tomar la decisión de no tener hijos, por lo menos mientras se mejora la situación económica. Dato interesante, la neurología explica que la inquietud de los niños puede estar relacionada con el desarrollo del sistema nervioso y su necesidad de estímulo constante para aprender y adaptarse a su entorno. La negligencia es una forma de maltrato, es decir, el descuido, que se da también por la pobreza. Como decía, muchos padres y madres no están con sus hijos, no porque no los quieran, sino porque no pueden, ya que tienen que cumplir con unos horarios extensos en el lugar de trabajo y los desplazamientos en las grandes ciudades cada vez son más tortuosos, duran horas. Entonces las personas salen del trabajo y demora mucho tiempo en llegar a su casa para hacerse cargo de sus hijos y al salir de la casa deja a sus hijos prácticamente durmiendo o ya despiertos en la madrugada, pero tiene que salir muy temprano a su lugar de trabajo por el desplazamiento duradero. Hay que tener muchas variables en cuenta y es que es muy fácil juzgar, criticar y proponer incluso situaciones, pero cuando hay pobreza, cuando hay miseria, es muy difícil ejecutar estas acciones. Así exista el deseo de hacerlo. Por eso es importante, entre otras cosas, un plan de vida en el que uno tenga en cuenta todas esas variables antes de tener hijos, antes de formar un hogar. Responsabilidad. La responsabilidad de tener un hijo es muy grande, es una vida humana y creo que muchas veces no somos conscientes de lo que eso implica. Debemos dar las herramientas mínimas para que ese ser tenga salud física, mental y pueda sobrevivir en el mundo. O por otra parte, podemos traer a una persona a sufrir de enfermedad física, enfermedad mental y que no va a tener competencias para enfrentarse al mundo, para poder subsistir. Entonces, al hablar de los hijos, hablamos de familia y hablamos también de sociedad, porque estos niños empiezan a crecer y a formar parte de la sociedad y muchos de ellos al no tener un norte, al no tener una guía, al no tener unas bases emocionales y de comportamiento, terminan metidos en temas de delincuencia, en adicciones y ellos asimismo empiezan a engendrar hijos a temprana edad sin tener en cuenta cómo los van a sacar adelante. Es una cadena que podría no terminar nunca, a menos de que tengamos la conciencia, la responsabilidad de hacer las cosas bien. Dato interesante, en niños, el movimiento continuo a menudo se relaciona con la exploración del entorno y la búsqueda de información sensorial, esencial para su desarrollo cerebral y físico. En resumen, los niños inquietos pueden estar buscando estímulos sensoriales o aprendiendo a regular su energía y emociones. Ver el todo. Hay muchos cuestionamientos hasta qué punto es trastorno de déficit atencional con hiperactividad y hasta qué punto es falta de atención de los adultos a cargo. ¿Será falta de afecto? ¿Será un cerebro mal alimentado o un cuerpo sin cuidados? ¿Hasta qué punto puede ser una sobreestimulación? Porque hay niños que pareciera que vivieran en una discoteca, con música a todo volumen todo el día y consumo de cigarrillo y alcohol por parte de los adultos a cargo y trasnochos continuos. ¿Hasta qué punto puede ser eso todo lo contrario? Falta de estimulación. Hay niños que carecen de estimulación porque están encerrados en una habitación sin ninguna actividad física, intelectual que les aporte. Entonces aquí es donde fuera del consultorio el profesional entra en crisis porque se da cuenta de que las cosas no son tan fáciles como parecen. Recuerdo que en alguna ocasión, trabajando en salud pública en una zona vulnerable de Bogotá,
Algunos profesores de una institución educativa me insistieron mucho que fuera a visitar a un niño que tenía problemas de comportamiento, que era inquieto, que era grosero, que era agresivo, y que fuera a visitarlo. Y cuando lo hice me di cuenta que vivía en una casa de apartamentos donde habitaban trabajadoras sexuales y transexuales. Era un lugar donde se fumaba marihuana y se consumía bebidas alcohólicas como algo cotidiano. Y se hablaba de temas del mundo de los adultos delante de los niños y claro, había pobreza. Entonces no era tanto una cuestión de un niño con un trastorno o un niño grosero, era todo un contexto de una sociedad injusta que genera este tipo de situaciones. Dato interesante, para los niños inquietos, son importantes las actividades que canalicen su energía, como juegos al aire libre o deportes. Esto los mantendrá ocupados de forma constructiva. Magia. Muchas personas esperan recibir ante esto soluciones inmediatas, mágicas, y por eso acuden al brujo o al líder religioso, que con algunos pases mágicos, milagrosos, solucionen el problema de manera instantánea, sin tener que hacer grandes esfuerzos, sin hacer cambios en estilos de vida, que signifiquen dedicar más tiempo a los niños, más recursos financieros. Y es que también es triste ver cómo padres y madres prefieren ir de fiesta que estar con sus hijos, o a conseguir pareja afectiva, o a ir a vivir su erotismo y se olvidan de sus hijos y los dejan encerrados en su habitación, muchas veces incluso sin alimentos, y esto lógicamente va a tener unas consecuencias en los niños. Y quisiéramos que estas situaciones se solucionaran con un consejo, con una sesión de 45 minutos, cuando al día se ven este tipo de situaciones. Muchos niños terminan al cuidado de sus abuelos, maternos o paternos, personas que ya tienen enfermedades, que están cansadas, agotadas, que sufren dolores corporales, muchos de ellos con situación de pobreza, porque en nuestra sociedad también se ve el abandono al adulto mayor. Y estos adultos mayores que tienen la mejor intención, ya la fuerza no les da, ya la salud no les da, ya su misma paciencia no les da, porque ellos están en otra etapa de la vida que no es la de cuidar niños. Muchas veces también esperamos que sea el instituto educativo el que se haga cargo de toda la educación de los niños. Y hay que pensar que la profesora, por ejemplo, debe estar al cuidado de un gran número de niños y no puede centrarse solamente en uno, porque si lo hace va a descuidar al resto. Y pueden pasar cosas como las que hemos visto en los noticieros, graves accidentes que llevan incluso a la muerte de niños por un descuido del profesor que no está atento del grupo. Dato interesante, el moldeamiento es una técnica que refuerza comportamientos deseados a través de recompensas graduales y es eficaz en niños al fomentar conductas positivas y habilidades nuevas. Interés. Algunos padres nunca visitan el colegio, nunca van a reuniones de padres de familia del colegio, ni a las escuelas de padres, no asisten a recibir las calificaciones de los niños. Muchas veces no sabemos ni quiénes son los amigos de nuestros hijos. Y he conocido casos de muchachos que llevan un buen tiempo consumiendo sustancias psicoactivas, por ejemplo años, y sus padres no se habían dado cuenta. Y cuando el problema está muy avanzado lo traen a psicología. Pero yo me pregunto, ¿cómo una persona que vive en la misma casa con sus hijos no se da cuenta de que su hijo está consumiendo sustancias psicoactivas durante años? Y después nos preguntamos, ¿qué he hecho mal? Hay una caricatura que habla sobre eso y muestra a un señor que va a la cárcel y le dice a un preso, hijo, no entiendo, ¿qué hice mal? ¿Por qué terminaste acá? Y el joven que está en la celda de al lado del preso con el que habla, le dice, papá, él no es tu hijo, soy yo. Es una manera caricaturesca y graciosa de mostrar esta falta de interés en la que muchas veces pasan años y después vamos a hacer reclamos a nuestros hijos, pero ni sabemos quién es nuestro hijo porque no lo reconocemos. Creo que muchos problemas de comportamiento podrían tener bastante mejora solo con la atención de los adultos que están a cargo de los niños, dedicándoles tiempo, con cariño, sin maltrato, con unas estructuras en el día a día, con unos horarios amigables, en que existan tiempos para alimentarse, para descansar, para recrearse, pero también para estudiar y para hacer algunas actividades de responsabilidad en el lugar que se habita. Dato curioso, la hidroterapia con actividades como la natación, juegos en el agua,
pueden ayudar a los niños inquietos a relajarse, mejorar la coordinación y gastar energía de forma positiva. Visita. Alguna vez tuve que ir a visitar a unos niños que tenían problemas de comportamiento y cuando llegué a visitarlos eran las 10:30 de la mañana y encontré a toda la familia en pijama. Acababan de levantarse para atenderme. Los niños estudiaban en jornada de la tarde en un colegio público y les decía a los adultos que me miraban con disgusto que ese era el tipo de cosas que generaban problemas académicos y de comportamientos en los niños, que no existían unas estructuras, que levantarnos a las 10:30 de la mañana cuando deberíamos levantarnos más temprano para alistar la maleta, para hacer las tareas, para asearnos, para alimentarnos, para organizar el lugar que vivimos, para compartir con la familia. E incluso me preguntaba a mí mismo, ¿y de qué vivía esta familia si los adultos se levantaban a esas horas del día? ¿Cómo se ganaban la vida? Existen otro tipo de cuidados que considero son importantes como los controles de crecimiento y desarrollo, las visitas al nutricionista, tener las vacunas al día, el tema del aseo, la higiene oral, la recreación, el deporte que considero que también forma parte fundamental para la formación de los niños. La recreación y el deporte ayudan muchísimo para la salud mental y también para fomentar temas como la creatividad, el pensamiento crítico, el entrenamiento de la atención, porque eso se entrena también. Y como se ha dicho muchas veces por muchos profesionales del sector, el trato afectuoso, el trato cariñoso, el refuerzo positivo con palabras, reconociendo lo bueno que tiene el infante, sus capacidades, valorando sus esfuerzos, por pequeños que sean, es de un gran valor. Dato interesante. Para la disciplina de los niños es clave establecer límites claros y consistentes, adaptados a la edad del niño. Usar consecuencias naturales y lógicas les ayuda a entender los resultados de sus acciones. Sobre la autonomía, se trata de permitirles tomar decisiones apropiadas para su edad, como escoger su ropa o colaborar en tareas sencillas del hogar. Esto les da un sentido de responsabilidad y confianza en sí mismos. Proyectos. El desarrollar proyectos que incluyan seguir pasos, que incluyan construir cosas que puedan usar ellos mismos en sus labores diarias como el juego, ejercita la atención, ejercita el seguimiento de instrucciones, ejercita el control de impulsos, porque al seguir un paso a paso para construir, por ejemplo, una casa de cartón, el niño debe seguir instrucciones, hacer todas esas tareas y de paso darse cuenta de lo que puede hacer cuando ejecuta todas estas labores. Y en este ejemplo, una casa de cartón. Será un recordatorio para ellos de las cosas hermosas, útiles que pueden hacer cuando siguen instrucciones, cuando centran su atención, cuando controlan impulsos, cuando administran bien sus recursos, cuando administran bien el tiempo. Pero en todos estos ejercicios debe haber un adulto responsable que acompañe al infante, que le ayude de alguna manera a hacer este proyecto, porque si los dejamos solos, probablemente no van a ser capaces, van a hacer daños. Entonces va a ocurrir todo lo contrario, se van a sentir incapaces, frustrados, su autoestima se va a afectar. Probablemente los vamos a regañar por haber hecho daños, cuando realmente la culpa fue nuestra, la de los adultos, porque no tuvimos la conciencia de entender que teníamos que acompañarlos. Los adultos pueden crear rutinas consistentes, fomentar actividades físicas y ofrecer espacios tranquilos para la relajación. También es clave la comunicación abierta para entender mejor sus necesidades. Muchas veces le exigimos a los niños comportamientos de adultos y pareciera que esto ya hubiera sido superado. Algo que en otras épocas, hace muchas décadas, se consideraba que los niños eran como adultos de baja estatura, es decir, que ya su cognición, su intelecto estaba totalmente desarrollado y que se les podía exigir igual como se le exige a un adulto. Ya está descubierto e investigado desde hace mucho tiempo que esto no es así. El cerebro, el sistema nervioso del infante se sigue desarrollando hasta una edad avanzada y no solamente el desarrollo biológico, sino el ejercicio de ciertas tareas y funciones, el desarrollo de ciertas capacidades. Entonces es injusto dejarlos solos, colocarles tareas que se salen de su control y después castigarlos o regañarlos o incluso maltratarlos, porque hicieron las cosas mal. Los que estamos haciendo mal las cosas somos los adultos que no tenemos en cuenta que ellos aún no tienen esa autonomía, que aún biológicamente incluso son incapaces de desarrollar estas tareas.
Por eso necesitan de un mentor, de un tutor, de una guía, de un adulto responsable que los acompañe en estos procesos. Y como un paréntesis, esto mismo ocurre con el caminar distancias largas, por ejemplo. Los pies de los niños, los huesos de los pies de los niños, los tendones, los músculos, aún no están totalmente desarrollados y muchos adultos quieren que el niño camine distancias largas. Ocurre también con el control de esfínteres. Los médicos pediatras saben que estos músculos, estos órganos, se desarrollan a determinada edad para poder controlar esfínteres. Y queremos que niños muy pequeñitos ya lo estén haciendo y si no lo hacen los maltratamos. Es algo cruel. Cierro paréntesis. Dato curioso, J. Piaget, psicólogo importante por sus aportes en esta área, identificó 4 etapas del desarrollo: sensoriomotora, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales, cada uno con características y habilidades específicas. En la etapa sensoriomotora de los 0 a los 2 años, los niños exploran el mundo a través de los sentidos y acciones. En la etapa preoperacional, de 2 a 7 años, los niños desarrollan el pensamiento simbólico, pero aún no comprenden las operaciones lógicas. En la etapa de operaciones concretas, de 7 a 11 años, los niños desarrollan un pensamiento más lógico y pueden realizar operaciones mentales en situaciones concretas. La última etapa es la de operaciones formales, que comienza alrededor de los 12 años, donde los niños desarrollan la capacidad de pensamiento abstracto y razonamiento hipotético. Otro paréntesis, por eso no se le enseña álgebra a un niño de 7 años o de 2 años, o física o química, porque aún no tiene este tipo de pensamiento. Hay que dar tiempo para que esto se desarrolle. Tareas. Ante las tareas que se dejan en el colegio, muchas veces los adultos no les hacemos acompañamiento y el desempeño del niño, por consecuencia, será bajo. La autoestima del niño se va afectada y adicional a eso los castigamos. Entonces se vuelve un círculo vicioso donde el niño puede hundirse en un proceso de estancamiento que le impide progresar y se puede manifestar en inquietud, en agresividad, en tristeza. Los niños necesitan la asesoría de un adulto para poder hacer sus tareas y poco a poco irán adquiriendo la capacidad para ir haciéndolo ellos solos, pero es un proceso. Dato interesante, crear rutinas con descansos regulares puede ayudar a canalizar la energía de los niños de manera positiva. Otro paréntesis, los tiempos de atención de los niños son cortos, por eso cuando hacemos tareas con ellos es importante tiempos de trabajo, tiempos de pausa activa, de descanso y volver a retomar la tarea. Bien, no tienen que ser pausas muy largas, pueden ser 15 minutos, pero es necesario hacerlo. El ejemplo. Como se ha dicho muchas veces, no podemos exigir a los niños que hagan cosas que nosotros mismos no hacemos, como tender la cama, como recoger la ropa sucia, como cepillarse los dientes. Muchas veces los adultos no hacen esto y exigen que los niños lo hagan. Cuando hablaba de ejemplo de la familia que se levantaba a las 6:30 de la mañana y que andaba en pijama hasta altas horas del día, eso ocurre con mucha frecuencia y los adultos se quedan en pijama y el niño tiene que ponerse el uniforme del colegio y salir a estudiar. Y la pregunta es precisamente, ¿qué ejemplo le estamos dando a los niños? Una manera en que los niños aprenden es por medio del ejemplo y debemos esforzarnos por dar uno bueno. Para ayudar a niños inquietos, la terapia ocupacional es una excelente opción, ya que se enfoca en desarrollar habilidades motoras, regular energía y mejorar la atención. Explorar la terapia cognitivo-conductual, que ayuda a los niños a comprender y modificar comportamientos a través del pensamiento, también es de gran ayuda. Por otra parte, la integración sensorial es una terapia que ayuda a los niños a organizar y responder adecuadamente a la información que recibe sus sentidos. Utiliza actividades específicas para mejorar la formación en que perciben y reaccionan al mundo que les rodea. En la terapia de integración sensorial se busca mejorar cómo el cerebro procesa la información para que el niño pueda responder de manera más adecuada a su entorno. La nutrición puede influir mucho en una dieta balanceada con bajo consumo de azúcar y alimentos procesados. Puede ayudar a mejorar la concentración y el comportamiento del niño. El arte puede ser beneficioso, ayuda a canalizar la energía, mejora la concentración y fomenta la expresión emocional. Es una herramienta poderosa para niños inquietos. Los masajes pueden ayudar a calmar a los niños inquietos, a reducir la ansiedad y promover la relajación. Estos masajes suaves pueden ser muy beneficiosos.
La música también puede ser una excelente opción. Aprender un instrumento puede ayudar a mejorar la concentración y canalizar la energía. El yoga o la meditación pueden ayudar a los niños inquietos a encontrar un poco de calma y enfoque. El ejercicio físico puede ser una gran salida para la energía. Dato interesante. Considera su desarrollo emocional y las habilidades del niño para dar responsabilidades. Por ejemplo, los más pequeños pueden recoger juguetes, mientras que los mayores pueden colaborar en tareas más complejas como ordenar su habitación o ayudar con el desayuno. También puedes involucrarlos en la planificación de las tareas, dejándolos elegir qué tareas prefieren hacer dentro de sus capacidades. Iniciando el día. Cuando el niño se alista en las mañanas para ir al colegio, lo ideal es que el adulto se levante por lo menos media hora antes, 30 minutos antes, para que el adulto se organice primero, es decir, bañarse, vestirse, comer algo, organizar sus cosas y después empezar a organizar al niño. Pero lo que ocurre con frecuencia es que el adulto se levanta con mal genio, aturdido, a gritar al niño para que se bañe rápido, para que se vista rápido, para que coma algo, si hay algo de desayuno, y para que salga corriendo al colegio. Esto hace que también la experiencia de ir al colegio sea una experiencia desagradable, una experiencia traumática, una experiencia dolorosa e incómoda. Y con justa razón los niños a los pocos años quieren abandonar el estudio. Y nos preguntamos, ¿qué hicimos mal? Y parece que hace falta conciencia para darnos cuenta de las consecuencias de este tipo de estrategias y conductas que pueden tener en los niños. Gravísimo tener que levantarse asustado y angustiado todos los días con gritos. Dato interesante, castigar a los niños puede tener efectos negativos a largo plazo, como resentimiento o rebeldía. Es más efectivo usar disciplina positiva, como enseñar consecuencias y reforzar el buen comportamiento. El refuerzo puede ser con elogios, recompensas simples como tiempo extra de juego o actividades especiales. La clave es ser consistente y positivo.